Y siempre existe y ha existido esa brecha entre el derecho que se reconoce y el derecho que se satisface. Y ahí es donde está, digamos, el epicentro de las luchas sociales o de la movilización social. Ahora, quiero irme a los derechos sobre los territorios y quiero trabajar con un ejemplo muy cercano, que es la iniciativa Yasuní en el Ecuador. ¿Han escuchado algo sobre esa iniciativa? Es una iniciativa, hay un parque que parece ser uno de los más biodiversos del mundo por metro cuadrado, que es el Yasuní, que hay en el Ecuador. Incluso allí todavía hay pueblos indígenas no contactados. Y allí hay una reserva de crudos pesados. Una de las banderas del presidente Correa fue decir, bueno, detrás había obviamente muchos movimientos sociales, que reclamaban que la sociedad internacional o la comunidad internacional debía dar recursos y armar un fondo para mantener el crudo en tierra, porque es más valioso mantener ese crudo bajo la tierra que explotarlo y generar daño ambiental. Y durante la primera fase de su mandato, el presidente Correa defendió esa iniciativa, hasta que hace un par de años dijo, no, con muchas razones, muchas de ellas muy débiles, dijo, no vamos a seguir con la iniciativa y vamos a explotar el Yasuní. Entonces se gestó un movimiento muy importante, muy intenso, muy parecido a los que se han gestado acá desde el Tolima, para recoger firmas, para hacer una consulta nacional para que no se explotara el Yasuní. Se recogieron más del 30% de las firmas necesarias para ese reconocimiento. Y sin embargo, se desestimaron la mayoría de las firmas y se impidió la consulta y la participación alrededor de un tema vital para el Ecuador, porque no es lo mismo que se explote en un territorio que no ha reconocido derechos de la naturaleza y que no tiene un discurso tan radical sobre los ecosistemas y el medio ambiente como ya, ¿no? Entonces, ¿quién decide? La pregunta que hay detrás de cuando no se permite la participación social es ¿quién decide? ¿Quién toma las decisiones sobre lo que pasa en los territorios? Y parece ser que en la balanza no se encuentran los ciudadanos, sino más bien los gobiernos y, por supuesto, el lobby empresarial. Ustedes conocen mucho más de ese tema y pasaré muy rápido por él, pero quiero recordar un informe que realizó la Misión de Observación Electoral sobre los 20 años de participación en Colombia, hasta el 2012. Hizo un estudio y dijo, bueno, ¿cuál ha sido la efectividad de la Ley 134 de participación en estos 20 años? ¿Y qué encontró? Encontró que esa ley ha sido muy efectiva para efecto de crear nuevos municipios. Se han realizado 52 iniciativas para realizar referendos que constituyen nuevos entes locales y de esas 52 se han creado 49, una efectividad de casi el 100%. Sin embargo, lo que tiene que ver con mecanismos de participación en el ámbito de la participación ciudadana, si se quiere, la efectividad ha sido solamente 4%. Por ejemplo, ¿cuántas iniciativas de revocatoria del mandato se han iniciado? 132. ¿Cuántas se han llevado a la votación? 32. ¿Y cuántos funcionarios han sido revocados? Ninguno. ¿Cuántas iniciativas legislativas se han realizado? 16. ¿Cuántas han pasado? Una. Y es bien interesante que la única que ha pasado sea la del páramo del Almorzadero. ¿Cuántos referendos se han iniciado? 36. Solamente 2 llegaron a aprobación y los 2 son de iniciativa presidencial, no ciudadana. ¿Cuántas consultas populares? 25. De esas 6, la mayoría, bueno, hasta el 2002, porque después hizo la de piedras y demás, pero de esas, las 5 son ambientales. Entonces, no han servido los mecanismos de participación ciudadana, no han sido tan efectivos como se pensaba. De hecho, no lo son dramáticamente inefectivos. 4%, solo el 4%. Pero lo muy interesante es que los pocos que han servido de la esfera del derecho o de los derechos ambientales.
Y esa puede ser la razón por la cual el Estado responde tan virulentamente, intentando impedir que los entes territoriales tomen decisiones sobre lo que pasa en el territorio. Esto con las consultas populares, con las consultas a la ciudadanía en general. Pero también hay otro punto con las consultas a los pueblos étnicos. No se preocupen, ya voy a acabar. También pasa algo similar con las consultas a los pueblos étnicos en el marco del convenio 169 de la OIT. Y lo que sucede ahí es que me quiero ir a las estadísticas. Solo en el 2014 se han realizado 690 protocolizaciones de consulta previas con pueblos indígenas y afro. ¿Eso qué significa? Que en 690 procesos ya se desarrollaron consultas sobre un territorio, sobre proyectos de explotación de territorios. En el 2013 se habían logrado 580, según estos datos del Ministerio del Interior. Y de esas 160 en el 2014 pertenecen al sector minero, ¿no? 305 a hidrocarburos y el resto sobre otras medidas ambientales y administrativas. ¿Cómo se pueden traducir estas cifras? Se pueden leer de dos maneras. ¿Cómo participan los pueblos indígenas y afro en la definición de lo que pasa en sus territorios? ¡Qué buen nivel de participación! O la otra interpretación, que es por la que yo más me inclino, es a considerar que lo que está sucediendo ya no es un escenario, no son episodios de participación, sino que son episodios donde se cambian los usos territoriales, donde se negocia lo que sucede con territorios, y mal negociado, porque hay una evidente asimetría entre los actores. Me atrevería a sugerir que el derecho a la consulta previa en el marco del convenio 169 está limitando las posibilidades de una gobernanza ambiental. ¿Por qué razón? Porque es un derecho muy confuso. Es un derecho en el cual coincide un derecho a la participación, pero también un derecho patrimonial, que es el bien, es decir, el territorio, los territorios. Entonces, ¿quiénes son los actores allí? Pues tres propietarios. El propietario del subsuelo, que es el Estado, el propietario del suelo, que son los pueblos étnicos, y el propietario de la licencia, la empresa. ¿Y qué pasa en las negociaciones entre propietarios? ¿Han vendido? ¿Han comprado? ¿Han cambiado? ¿Han permutado? ¿Saben cómo es una negociación sobre un bien? Si se comprende esto, se comprenderá que tal vez no se pueda traducir la consulta previa en un verdadero ejercicio de participación. Ahora, quiero terminar con lo siguiente, y es que lamentablemente en el país, y es muy posible que tenga que ver o que se ancle esta situación al conflicto armado que hemos vivido, es que las luchas sociales se han tendido a juridizar, es decir, pasa por el matiz del derecho. Cada 6 minutos en Colombia se presenta una tutela por el derecho a la salud. Cada 6 minutos. ¿Y cambia el sistema de salud? No. Pero a usted le quitan la hernia, a usted le cambian el riñón, le quitan la gripa. Exactamente. Entonces, esa lucha por el derecho a la salud a través de la vía de la tutela, por ejemplo, no ha generado unas condiciones de cambio social de verdadero cambio, porque se juridiza la lucha. Y creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes se han encontrado en sus respectivas movilizaciones con que se ha juridizado el escenario de lucha en contra de las industrias que pueden afectar los territorios. Entonces se espera la decisión del juez, se espera la decisión del tribunal, se espera la decisión de la corte. Entonces se juridizaron las luchas y la juridización en extremo exceso a veces o desmoviliza o no tiene la capacidad transformadora que quisiera. En cambio, lo que menciona Naciones Unidas en el estudio que les comenté, es que en otros escenarios la lucha se da en otros términos.
y es en términos de una democracia ambiental. Una democracia en la cual, si el Estado vulnera por lo menos dos principios, que es acceso a la información, respeto a la legislación nacional y las garantías procesales, y el Estado no cumple con eso, es responsable por la violación de derechos. Entonces la pregunta es, ¿cómo construir en este escenario una verdadera democracia ambiental? Y termino ahora sí con una pregunta después de lo que les he contado, y es, ¿será que en el contexto colombiano cabría una reflexión sobre el buen vivir? ¿Cabría una reflexión sobre esos nuevos sujetos de derecho? ¿Sería útil para estas luchas que se dan introducir un nuevo sujeto y hablar de interdependencia de derechos entre los seres humanos y la naturaleza, ecosistemas, etcétera? ¿Valdría la pena? ¿Podría esa lucha por la integralidad entre sujetos y de derechos y sujetos jurídicos fortalecer las luchas por los territorios? Esas preguntas también se las hacen otros actores. Algunos dicen, ¿para qué complejizar más la cosa? ¿No tendría sentido reconocer a un otro sujeto? Algunos pueblos indígenas dicen, nosotros ya nos comprendemos parte de la naturaleza, no tendríamos que reconocerla como otro. Pero también es cierto que hay procesos sociales, luchas sociales, como por ejemplo la de Yasuní, y también luchas en contra de industrias extractivas y demás, en otros escenarios, en los cuales el reconocimiento de los ecosistemas o de la naturaleza como sujeto ha permitido fortalecer las luchas. Simplemente venía a contarles que esto está pasando en el mundo y lanzar la pregunta, para ver si de pronto se animan a introducir la reflexión sobre los derechos de la naturaleza en sus respectivos quehaceres y luchas.